gustaría dictarles el día de hoy una sesión corrida hasta las 4. Luego vamos a hacer una pequeña pausa para organizarnos en grupo en preparación a una dinámica que vamos a hacer. ¿Se escucha bien? ¿Sí, más o menos? El que maneja la empresa pública, que es el propietario, tiene dos opciones desde mi perspectiva. La maneja con criterios absolutamente empresariales, objetivos, fiel a la naturaleza de la empresa, o sea, por otro lado, y la utiliza como una herramienta política del régimen, como un lugar para pagar favores económicos, pagar favores políticos. Entonces, en realidad, la empresa, si es que se conservara su plena naturaleza de un negocio que separa el riesgo de la inversión en un ratio positivo entre deuda y capital para tener una utilidad positiva, si se restringiera solo a eso, la empresa siempre funciona bien. Lo que ocurre en Venezuela, como ocurre en algunas otras repúblicas que tienen en algunos gobiernos locales, para no ir muy lejos en nuestro país, las empresas las quiebran porque pierden la naturaleza de empresa. PDVSA pierde la naturaleza de empresa, es una empresa muy rentable, es la cabeza de una corporación, pero justamente porque pierde la objetividad de lograr utilidades, es que se convierte en lo que se convierte, en una empresa súper endeudada, que no tiene inversiones, que no tiene innovación, pero que tiene un muy buen negocio. La actividad empresarial del Estado tiene muchas perspectivas, muchas formas de verse. Entonces, la idea es que, pero no debería ser así, pero la idea es que hay algunos criterios que nosotros fijemos en nuestro conocimiento que sean inamovibles. ¿Cuáles son esos criterios? Yo, personalmente, mi principal criterio es una persona jurídica organizada como una empresa, una entidad organizada como una empresa, tiene que tener utilidad. Hay dos tipos de empresas del Estado, ¿verdad? Unas empresas que tienen que ver estricto, o sea, que atienden servicios públicos. Cuando una empresa atiende servicios públicos, la trascendencia de su actividad económica es diferente a una empresa puramente comercial, porque el Estado tiene que garantizar a todos sus ciudadanos, y para eso existe el Estado, que viva de una manera que le permita tener acceso universal a los servicios públicos, o sea, al agua, al saneamiento en general, a la electricidad, a las comunicaciones. Entonces, esos son un grupo de empresas. Dentro de ese grupo de empresas que son los servicios públicos, el Estado se organiza, ya sea con regulación para las empresas privadas que brindan servicios públicos o con sus propias empresas públicas, por ejemplo de INES, para conseguir los objetivos del sector, que significa que todo el mundo tenga acceso a la electricidad, que la red se amplíe, que la gente tenga más saneamiento. Eso quiere decir que una cosa son empresas del Estado dedicadas a servicios públicos, donde se combina la organización de la sociedad o de la empresa más la regulación del sector, y otra cosa son las empresas comerciales de propiedad del Estado. Hemos llegado al punto de nuestra discusión en la que hemos llegado a temas ideológicos. Hemos dicho, ¿cuál debería ser el rol del Estado? ¿Hasta dónde debería ser el rol del Estado? ¿Es un negocio? ¿En qué momento lo evaluamos? ¿Qué es subsidiario? ¿Los subsidiarios sí funcionó? ¿En tal no funcionó? Hemos estado en el campo de las ideas, en el campo de las cosas muy discutibles. Ahora vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a bajar a otro plano. ¿Y cuál es ese plano? El plano de nuestros deberes como funcionarios. Si en el plano de las ideas hemos tenido tantas distintas, no nos hemos puesto de acuerdo en casi ninguna, sino nos hemos puesto de acuerdo en las preguntas que tenemos que resolver sin haberlas resuelto, hemos encontrado que, viendo casos, hemos encontrado criterios distintos. Hemos dicho, aquí sí funcionó, mira, aquí funcionó por partes, aquí hay que reevaluar. Entonces, si en ese campo hemos encontrado tantas cosas diversas,
¿cómo es que eso lo vamos a aterrizar para cumplir el deber que todos tenemos? O sea, el deber que ustedes tienen desde la Contraloría, el deber que tienen los funcionarios en FONAPE, el deber que tienen los funcionarios en las empresas, y dentro de las empresas todos los niveles. Eso quiere decir que si es que en ese plano de las ideas tan grandes hay algunos cabos sueltos, es natural que conforme vayan bajando a otros planos, donde hay que aplicar las normas, sean otra vez cabos sueltos. ¿Sí o no? ¿No les parece? Por ejemplo, un gran cabo suelto. En una empresa de las que hemos conversado que tienen que ser rentables y que tienen que funcionar, y hablando de Repsol y que es un buen negocio y no sé qué, habíamos dicho que deberían funcionar como empresas. Si Tansu hubiera funcionado mejor como empresa no hubiera quebrado, si hubiera tenido mejores prácticas no hubiera quebrado. Adinelsa hizo tan buen trabajo como empresa, utilizando los recursos humanos y técnicos que tenía, que funcionó. Si ese criterio empresarial, ¿eso quiere decir que tienes que utilizar criterio empresarial siempre? La respuesta lógica podría ser sí. Pero ¿qué pasa cuando un funcionario de una empresa de generación participa en una subasta o tiene que venderle energía a un usuario libre, que son los que usan más de 10 megas? ¿1 mega? ¿10 megas o 1? ¿Cómo funciona ese negocio? Ese negocio es todos los generadores, privados y públicos, le venden al mercado de distribución, o sea, del norte, del sur, por obligación, un mercado regulado. Pero hay un mercado que está regulado por la oferta y la demanda, que es el de los clientes libres, ¿no? Esos clientes libres salen al mercado y compran. Si yo fuera una empresa de generación del Estado y tengo que hacer una inversión, tengo que tomar una decisión rápido, tengo que arriesgar. El riesgo, tomar una decisión en una empresa privada o en una empresa que funciona como privada es una cosa de todos los días. O sea, todos los días se decide en la empresa privada si es que arriesgan o no en un determinado negocio. Si compran una turbina a buen precio, si compran una turbina de segunda mano a buen precio y no sé, pues, hacen un overhauling o lo que sea y funciona nuevamente, o hacen esta inversión o esta otra inversión, es una decisión de todos los días, de una empresa privada. En una empresa pública no se puede tomar esa decisión, no se puede arriesgar. Ningún funcionario de una empresa de generación toma los mismos riesgos que tomaría una empresa de generación privada. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque justamente esas discusiones que teníamos hace rato, donde no nos poníamos de acuerdo si debería ser una empresa, podría ser una empresa privada, pero funcionar con criterios privados, pero con orientación pública, porque son fondos públicos, todas esas discusiones que estaban sueltas, en el momento en que empiezan a aterrizarse, por ejemplo, en el si tomas una decisión riesgosa o no en un negocio, vuelven a confundir al funcionario. Entonces el funcionario dice, yo trabajo como empresario, yo debería seguir como empresario, pero como soy del Estado, tengo un montón de controles, tengo un montón de control posterior y si es que tengo que listar la ley de contrataciones y tengo que hacer pluralidad y tengo que hacer y dice, no, o sea, aquí mejor no decir nada. No lo hago. Entonces ahí está el tema. O sea, las discusiones que nosotros hemos tenido aterrizadas nos van a llevar a esos casos extremos. A casos en los que el funcionario trabaja en una empresa y encima la Constitución dice que debe ser tratada como una empresa privada, así dice la Constitución, ¿no es cierto? El artículo 61. En el momento de la acción, no es así. En el momento de la acción tiene ley de contrataciones, tiene SNIP, tiene ley de endeudamiento, tiene miles de otras cosas. Entonces no funciona. Entonces eso hace más complejo el problema. El plano en el que discutíamos totalmente inocuo, totalmente cómodo, de las ideas, de decir, sí, lo hubieran comprado Repsol, no, sí, hay que crear una línea de bandera, hay que priorizar esa parte. Esa es una situación cómoda. Pero ya cuando empezamos a aterrizarlo, nos vamos a chocar contra la pared varias veces, porque vamos a encontrar que justamente esa indecisión del Estado de ser totalmente empresario o no ser empresario tiene consecuencias. Y algunas de las consecuencias tienen que ver con las decisiones de los funcionarios. Es el dueño de la compañía, es el dueño de las acciones. Una vez al año intervienen estas juntas generales de accionistas para decidir cómo lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde decide
si es que reinvierte, si es que no reinvierte, si es que se lleva las utilidades, si es que se lleva la plata para tesoro, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un tema de Sedapal? Le ha dicho, Estado, si esta empresa hubiese funcionado como una sociedad anónima sin ninguna injerencia política, sin ninguna decisión no empresarial, la responsabilidad sería de la sociedad anónima. Pero como tú, Estado, te has metido, te sigues metiendo en todas las decisiones que inclusive tienen que ver con cómo manejas el personal, entonces tú también eres responsable. Nuestra primera bahía dentro de esta clase, nuestra primera bahía es que es un tema complejo. Y dentro de esa idea, la complejidad que significa fijar algunas ideas en el campo ideológico se nos está trasladando a otros temas más materiales, más concretos. Les dije que podríamos entrar a otro tema más pesado todavía, el tema de los sueldos. ¿Cuánto creen que gana un gerente de distribución? A ver, Guillermo, ¿cuánto crees que gana el gerente de distribución de la oficina central de Edenor? Debe estar, yo calculo, como en unos $25.000 mensuales fácil. Fácil. Ese señor tiene estratégicamente en el mercado más o menos tantos deberes y tiene que tener tanta especialización como tendría el mismo gerente en una empresa del grupo Distribuidor o en Electrooriente, o ¿no? O sea, ¿cómo es que si hace lo mismo o el impacto de su trabajo y de su preparación es el mismo en el mercado, ese gerente tiene que ganar solamente 15.600 soles? O sea, vamos, esa persona tiene que tomar las mismas decisiones. Ese usuario que prende su radio utilizando esa electricidad, toda la cadena que llega hasta la electricidad que prende su radio, en algún momento de la cadena, una decisión para que eso ocurra la tiene que haber tomado un señor que en un lado gana $25.000 y en el otro gana 15.000 soles. Entonces, ahí viene la reflexión. En verdad, nuevamente, el artículo 61 dice que tienen que ser tratadas igual que las empresas privadas. En verdad, estás consiguiendo tus objetivos como empresario del Estado, restringiendo el sueldo de ese señor de San Gabán, o no estás captando a ese supergerente que sí necesitas para que la empresa tenga muchísimas más utilidades, tenga muchísimas más mejores decisiones, mucho más networking, mucho más relaciones, justamente porque tu idea es nadie puede ganar más de 15.600 soles porque esa persona es funcionario público. O sea, otra vez, nuestro campo inicial de un montón de ideas, aterrizado en un tema tan mundano como el sueldo, nos dice que hay algo que está a medio camino, que es el tema de las decisiones. Ahora, ¿cuál es la solución al tema? Durante muchos años, CONAFE ha tratado de incorporar nuevas, filtrar poco a poco algunas soluciones que han servido, pero el tema es tan álgido que de pronto alguien dice, oye, deberíamos comprar Repsol. Fue una idea, y en todos los medios, yo estuve enfermo de la tos en ese momento cuando salió el Repsol, y me internaron, estuve en la clínica, y como tenía otra casa que hacer, veía televisión, todo el día era eso. Te salieron, yo calculo que como unos 30 expertos hablando del tema. Todo el mundo se volvió experto en actividad empresarial del Estado en ese momento. Todo el mundo decía, el Estado no es buen empresario, esto es volver a la hoja de ruta, a la gran transformación, ¿no? A la gran transformación. O sea, todo el mundo se volvió experto de pronto en actividad empresarial del Estado. Todo el mundo tenía que decidir, cuando en realidad, ahora después de haber discutido por exactamente, casi 2 horas el tema, se dan cuenta que hay muchísimos más elementos que analizar, muchísimas más cosas que ver en el espectro, y no simplemente decidir si es una buena idea, si es un buen negocio. Esa es la primera parte de la clase de doctores. Creo que va bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Hoy día vamos a avanzar con la clase hasta las 5.
La próxima tenemos como 3 secciones, me parece que es una en la mañana, una media en la mañana y luego en la tarde. En la última de las sesiones vamos a recrear, vamos a hacer un juego de roles. El juego de roles se lleva a cabo en la Comisión de Transporte del Congreso de la República, donde se discute un proyecto de ley para la creación de la línea aérea de bandera. Esa es la situación del juego. En 5 minutos, por favor, júntense con sus líderes de equipo, repartan sus correos y organicen este programa. Uno. Bueno, otro comentario bien pertinente que me hicieron durante el break fue que habíamos estado mencionando las comparaciones o cómo debería tratarse una empresa privada y una empresa pública, y podía haberse deslizado o entendido una idea de que en el sector público se puede decidir libremente algunas cosas, y eso, tengo que decirlo, no es cierto. En el sector privado también hay muchos criterios de decisión, muchos criterios por el que el gerente general no dura más de 6 meses, o porque contratan un headhunter para que busque el mejor gerente general, ¿no? O hacen un estudio de mercado para determinar cuánto se le va a pagar a los gerentes y no se le pague por encima del mercado. O sea, hay otros tipos de criterios. Hay otros controles también. Por ejemplo, que no se puede hacer disposición de los bienes por más del 20% del capital social sin convocar a la Junta General de Accionistas. Eso quiere decir que el gerente general, por más que pueda decir lo que sea, no puede vender la refinería o no puede vender los activos de la empresa, ¿no es cierto? Luego, dentro de la propia distribución de utilidades, la Junta General de Accionistas de los privados decide cómo repartir las utilidades cada año, decide cómo reinvertir. En consecuencia, no es completamente decisión del gerente general o del directorio, sino también de la Junta. Entonces, así como hay controles en el sector público, también hay controles en el sector privado. La diferencia es que los controles en el sector privado están mucho más relacionados a los resultados y no necesariamente a cómo va funcionando cada cosa que hace. Entonces, si es que tu gerente general gastaste $1.600 llamando a Finlandia, pero luego al final del año tienes una rentabilidad de 14% más que el año anterior, o tus ventas a Finlandia crecieron porque hiciste esa llamada, entonces va bien, no te van a sacar como gerente, al contrario, te van a pagar un bono de productividad porque lo hiciste bien ese año. En cambio, en el sector privado, si gastaste $1.600, así hayas tenido un resultado monstruoso al final del año porque la hiciste llamando a Finlandia, igual la acción de control, ¡pim! ¡Pum! ¡Vamos! Finlandia. Pero recuerdan hace rato que estábamos hablando sobre que habían los grandes grupos de las empresas del Estado que tenían que ver con temas de servicios públicos y otros que tenían que ver con temas estrictamente comerciales. Bueno, aquí en esta matriz, ustedes ya tienen la cuenta del título por ahí, se van a dar cuenta de lo siguiente. Tienen, por ejemplo, la empresa de electricidad, esa de generación, EGASA, EGELSA, EGESUR, Electrocril, Sangaban, esas compiten codo a codo con el sector privado para la venta en el mercado libre. Bueno, Adinercia, Electrocentro, Electrooriente, Electrofuel, todas estas son de distribución. Ahí no hay competencia. Bueno, no hay competencia en la distribución porque tienen pues unas zonas de concesión exclusivas. Las empresas financieras, Banco de la Nación, COFIDE, Fondo de Vivienda y Agrobanco. Fondo de Vivienda tiene productos que se parecen mucho a los productos. Luego tienes empresas en hidrocarburos y en remediación, activos mineros y Perupetro. Esto lo podría hacer la dirección tranquilamente del Ministerio de Química, pero está organizado como una empresa. Activos mineros, que es el que ha recibido toda la carga, ahora último, de temas de minería ilegal y compra de oro que proviene de la minería ilegal informal. Y temas de remediación ambiental. Bueno, Banco de Materiales, Corpa, Kenapu, CIMA. Por ejemplo, estos son los astilleros que son manejados por la Naval. Pero esos astilleros son unos negocios estrictamente privados. O sea, podría hacerlo, si es que invirtiera en una buena rama, cualquier astillero internacional, y sin embargo
lo tiene Cima Perú. Bueno, Sedapal, Editora Perú, por ejemplo, editora que tiene este tema del monopolio para la impresión de las normas legales. Ahí está todo un tema de... Acá, estas son las empresas del gobierno central, ¿ya? Estas son las de participación minoritaria, estas son las empresas de liquidación para los nostálgicos, Centromin, Conemí, Senace, Nafer, Ensi, Concandina, Pesca, Paramón. Citar también que todas las empresas de saneamiento local, o sea, el que vendría a ser el equivalente de Sedapal en provincia, o sea, Seda, Arequipa, Seda, todas esas sedas, son de propiedad de los gobiernos locales. En el último estudio que hizo SUNAT, todas están quebradas. Todas están quebradas. Ninguna es tratada como una empresa con índices o con ratios empresariales, sino que toda la plana gerencial es cambiada cada que cambie el alcalde de turno. Todos. O sea, el gerente general, el gerente de operaciones, el gerente, todos. La forma en la que cobran los recibos es tan ineficiente que el propio gobierno local tiene que subsidiar con impuestos el funcionamiento de la empresa de saneamiento. O sea, es como el extremo absolutamente negativo de cómo no debería. Pero no puede. Este es un gráfico que muestra la evolución. Aquí en el vértice de las X tienen los años y en el vértice de las Y de la cantidad. En celeste ven que en 1950 había muy pocas empresas en el Estado. Hacia el 70 y hacia el 80 llegamos a 200 empresas en el Estado. Y a propósito del cambio en la Constitución del 93 hay una curva muy pronunciada hacia la reducción del número. En la creación de FONAFE en el 99 ya habían solamente menos de 50 o unas 30 y tantas empresas del Estado, y en el camino se creó Fondo de Vivienda, se creó y se vivió también. Y esto es un poco de números que les pueden dar una idea de qué tan importante es la corporación de las empresas del gobierno central. A nivel de ventas, en América Economía, la corporación FONAFE se encuentra en el puesto 72, y en tema de, o sea, utilizando el criterio del nivel de activo, está en el puesto 16. Esta información es del 2010. Tanto en ventas como en nivel de activos, corporación FONAFE figuraría con el puesto número 1 en el Perú. Y eso es un dato interesante, ¿no? Porque cuando salió la Repsol, toda la gente decía, el Estado es un pésimo empresario, no debería repetirse, no sé qué. Y nadie decía, oye, pero ¿no sabes que la corporación FONAFE es la corporación más grande de Perú? O sea, es más grande que Bacus, es más grande que Grupo Romero, porque está tan diversificado y tienen tantos activos y tantos trabajadores, la corporación FONAFE como grupo económico es el más grande. La corporación FONAFE contribuyó en el 2010, estas son las cifras de ese año, con 1.877 millones de dólares al Tesoro Público. Y esto es como cuando conversábamos con Noé, recuerdan, y decíamos, ya, pero eres dueño de la empresa, ¿y eso qué? ¿O qué? Eso es la utilidad. O sea, lo que es la plata que sale de esas empresas y que efectivamente se aporta al Tesoro. Ahora, una vez que llega al Tesoro, ya nunca más la de vuelta, porque se va a educación, se va a salud, se va a defensa, se va a todos los otros sectores prioritarios. Esta es la evolución del patrimonio, ingresos operativos y activos en personal. Esto lo que te dice, o sea, lo que trata de reflejar este gráfico es que a pesar de que las empresas en los años no incrementan su número, su actividad económica reflejada en sus activos, en su personal, en sus inversiones es cada vez mayor. Y eso es lógico por la evolución propia de la economía. O sea, es un país que crece económicamente, que sus actividades económicas son mucho más demandantes en temas de energía, en temas de saneamiento, en temas de transporte, o sea, Serpos, Enaco, Banco de la Nación, Agrobanco, Fondo de Vivienda. Todas tienen que crecer porque la economía
en su conjunto crece. Entonces las compañías necesitan contratar más personas, contratar más, endeudarse más, hacer más inversiones. Entonces, las mismas empresas crecen dentro de sus posibilidades, dentro de activos, pero, o sea, los ratios que normalmente deben. La regulación, que era lo que conversamos hace rato, las empresas privadas, estrictamente por la Ley General de Sociedades, y las empresas públicas tienen por un lado la Ley General de Sociedades y por el otro el Reglamento de las Directivas Económicas. La regulación, y este es un problema circular, por eso lo hemos representado de esa forma. Lo que ocurre normalmente con las empresas es que soportan mucha presión externa, que es la que de la que hemos conversado, para sobre todo las que brindan servicios públicos. Estas presiones externas también tienen que ver con la forma en la que se administran esas compañías. Entonces hay directores y funcionarios que no necesariamente tienen la preparación que podría tener o que necesitaría tener esa empresa, y eventualmente los errores que cometen o las decisiones que no toman o que toman precipitadamente o que se demoran en tomar no necesariamente se reflejan inmediatamente en el resultado de ese ejercicio, sino muy posteriormente. O sea, decisiones que se tomaron tributarias, por ejemplo, después de 2 años se dan cuenta que efectivamente no se pagó o tomaron una mala decisión en el directorio. Entonces, ese tema se va cargando por las presiones externas, hacen una mala elección de los directores, hay un desinterés en el incremento de la rentabilidad porque hay una alta rotación en algunos directorios y en algunos gerentes generales. En consecuencia, si es que mis incentivos, primero, no necesariamente son solamente de rentabilidad, sino sociales, y eso no se mide o no se puede medir tan objetivamente, ¿te das cuenta? Como no se mide, entonces me relajo, no tengo incentivo, porque no me van a medir a fin de año, me van a medir como una rentabilidad social. Entonces, vamos bien. Después cambio de gerente general o cambio de presidente directorio y te vas. Entonces, tampoco tienes mucho incentivo en aprender el negocio y volver a reengancharte en otra empresa del sector privado. O sea, aprendiste muchísimo en el Electropedu durante 5 años, sales de ahí y te vas a Edenor inmediatamente a Distribución o cualquier empresa de generación privada con todo lo que has aprendido. Te capacitaron en el Electropedu, aprendiste un montón y pasas al sector privado fácil. Suena bien. Luego, eso tiene que ver con los bajos niveles remunerativos, tiene que ver con los temas de favorecimiento. Entonces, vuelve a empezar la rueda de la presión externa, y eso es lo que ocurre desde el punto de vista personal en algunas partes. Entonces, ley general de sociedades, que eran las que regulan los dos, las leyes tributarias, leyes del mercado de valores, ley de compras del Estado, ley de inversión pública, ley de endeudamiento, presupuesto, control y ley de transparencia. Todas estas normas son las que se aplican a las empresas del Estado. De lo que conversábamos hace un rato, y es que CONAFE ha tratado de abrir un poco la válvula, corregir algunos errores de esta realidad a propósito del decreto legislativo 1031, pero todavía tenemos algunas críticas muy ácidas al decreto legislativo 1031, que tienen que ver, por ejemplo, con la cotización en la bolsa de 20%, el listado en bolsa del 20%. Luego tenemos, bueno ya, estas son las expectativas del Estado como propietario, nuevamente en el vértice de las X y de las Y. La expectativa económica y respecto al gobierno corporativo. La idea es que en la base de las decisiones que toma el Estado se encuentren siempre las políticas públicas y luego hacia lo más lejano los intereses comerciales. Este es un diseño que el Banco Mundial lo utiliza para poder ubicar en dónde están todos los países. Entonces puede poner, por ejemplo, en el Perú está acá. Quiere decir que sus intereses son mucho más comerciales y no necesariamente políticos o públicos, ¿no? Ya no, aquí el Perú, Corea está por aquí. Entonces, hacen como un rastro de cómo es que en algunos países es más importante los intereses comerciales y no las políticas públicas. Este es el caso práctico que vamos a desarrollar el día viernes, que tiene que ver con la ley aérea de